diferentes temas de market access, ¿usted considera es el que menos sabe la gente del sector? Digamos que ahí claramente, y pues una encuesta de 15 votos no es para hacer un estudio epidemiológico llegar a conclusiones estadísticamente significativas, claramente no, pero pues es una buena guía para hacer esta discusión. Diana, ¿tú qué piensas? Esta gente votaron diciendo que lo que menos sabemos son de evaluación de tecnologías, después de legislación y sistema de salud. Parece que la gente siente que sabe mucho y aseguramiento también. ¿Eso es real? Yo creo que aquí tiene mucho que ver con el origen. Y es que esto empieza con la parte de cómo tomamos decisiones o cómo se toman decisiones en los sistemas. Y evidentemente los recursos son finitos, entonces debemos hacer una priorización, entender cuáles son las tecnologías que agregan valor, cuáles son las tecnologías que ya están obsoletas y a dónde se van nuestros recursos. Entonces esto surge buscando la necesidad de encontrar evidencia sólida y ahí surge la parte de economía de la salud. Entonces surgen los estudios de costo-efectividad, que realmente eso es una disciplina relativamente nueva. Surgen los estudios de costo-utilidad, surgen las encuestas para preguntarle a las personas cuánto dinero le asigna a una vida, cuánto dinero le asigna una calidad de vida. Y eso, todo eso se engloba dentro de lo que llamamos evaluación de tecnologías en salud. Entonces, un poco, la gente siempre entiende Access como evaluación de tecnología en salud y probablemente por eso tengas ahí este cuadro de respuestas. Sin embargo, ese es solo un insumo. Considero que si bien nosotros explicamos el valor de la terapia, el valor del modelo de atención muchas veces, ese es solamente un insumo. Intervienen muchas otras variables, como lo hemos mencionado aquí, entre la producción de la tecnología y que el paciente llegue a tenerlo, es uno de los sectores de la economía donde hay más intermediaciones. Uno no lo ve en otros sectores de bienes o servicios, y además donde hay más asimetría de la información. Así que por eso considero yo que si bien es una partecita, puede que agregue solamente una parte de la información. Y bajo tu opinión, ¿de qué es lo que menos sabe la gente de Market Access? ¿Tú estás de acuerdo con que es evaluación de tecnologías o tú crees que estamos crudos en otra cosa? Sí, estamos crudos, pero porque los sistemas y los países todavía están crudos. Okay. Si uno observa de repente cómo se tomaban las decisiones hace 10 años, teníamos plan de beneficios, teníamos una lista de tecnologías, etcétera, pero no teníamos una infraestructura ni unas capacidades. Entonces, el tema de evaluación de tecnología en salud ha sido un aprendizaje de diversos actores. Creo que sí hay mucho por hacer. Esto cambia, por ejemplo, ahora, cuando tenemos el tema de restricción de recursos, pues mira, a mí no me interesa que tenga algo costo efectivo porque finalmente no tengo presupuesto. Entonces ya, gracias por el insumo de economía de la salud, pero solo me interesa la disponibilidad a pagar, que es mi liquidez, mi flujo de caja, etc. Así que creo yo que vamos en un camino y es parte de una transición. Muchas gracias. Ana, ¿tú cómo lo ves? ¿De qué es lo que menos sabemos de Market Access? Pues también lo digo desde mi mirada, trabajando con ustedes, con los representantes de los diferentes laboratorios. Tampoco, si me hubieran hecho esa pregunta, no hubiera definitivamente respondido evaluación de tecnologías, porque precisamente por lo que acaba de decir Diana, porque creo que esa es una patica que se deriva, pero no es la esencia es decir, a la evaluación de tecnologías llegamos como o como una causa o como una consecuencia de una gestión de acceso, pero creo que no es el corazón. Donde yo veo que hay quizá, se puede decir desconocimiento, no me gusta la palabra, más bien oportunidad de profundizar un poco más, estaría para mí en todas las demás. Es decir, creo que falta conocimiento en la legislación, ¿cierto? Y el desconocimiento de la legislación conlleva a veces querer acomodar el negocio dentro del sistema sin entender cómo funciona el sistema, ¿sí? Creo que falta dominio del ejercicio del financiamiento y de cómo se mueven los flujos en el sector, y eso también hace que
digamos que las conversaciones se sesguen en torno a simplemente falta, no me pagan o no hay recursos. No, yo creo que hay que darle un poquito más de profundidad a la discusión. Y bueno, al final del ejercicio, si yo me voy a sistema de salud y aseguramiento, pues nuestro sistema de salud es un sistema de salud de aseguramiento, basado en el aseguramiento. Entonces, creo que le daría más puntos a todas menos a la CET, es curioso. Okay. Sí, pero bueno, cada uno lo ve desde su esquina. Muy interesante, muy interesante. Y me gusta eso que mencionaste, que uno llega a las CETES o al final o al principio, pero no es el core del acceso. Interesante, estoy de acuerdo. Las CETES, desde mi perspectiva, son una herramienta de un proceso, una herramienta objetiva y que rinde cuentas de transparencia y de método a los tomadores de decisión, pero no es el core del asunto. Totalmente de acuerdo, Ana, muchas gracias. Jimena, ¿tú cómo lo ves? Yo veo que es una pregunta difícil. Creo que es difícil generalizar, porque también cuando veo la pregunta, lo que me pregunto es, yo requiero que todo el mundo sepa de evaluación de tecnologías. O sea, yo creo que este tema específico es un tema que requiere un conocimiento técnico, que en el tema técnico, pues tú no necesitas que todo el mundo lo entienda a profundidad. Como decían ahora, creo que el punto es saber para qué sirve, cómo utilizarlo, pero al final, igual que Ana, creo que si pienso en la gente en el sector, pues independientemente de este tema, creo que hay otros que vale la pena aprender y profundizar. Y creo que el otro punto clave es que acá el mundo es dinámico, ¿no? O sea, creo que tampoco uno podría decir como yo aquí ya aprendí del sistema de salud, le pongo el chulito, está check, porque al final digamos que un requerimiento del sector es estar actualizándose lo que pasa localmente, pero creo que cada vez más también cobra relevancia saber qué pasa en el mundo, porque al final el sistema de salud colombiano, si uno lo compara con otros que pasan en el mundo, pues va en línea con ciertas tendencias. Entonces, sí, creo que sistemas de salud, legislación, financiamiento, el reto de la sostenibilidad de los sistemas de salud es algo que está ahí. Entonces, creo que yo lo replantearía y diría más bien es de qué temas necesitamos saber más y cómo hacemos para mantenernos actualizados. Ok, o sea, entonces tú realmente no lo pones en términos de que sabemos menos, sino dependiendo la necesidad que deberíamos estar sabiendo en este momento. ¿Sí? Y eso me parece un equipo que piensa así, es un equipo que se adapta rápido y me parece una visión estratégica del tema. Y mira que pone sobre la mesa otro punto, y es que yo personalmente, por el rol que tengo, digamos que veo como el pipeline y lo que viene a futuro y demás, pues también lo que siento es que la necesidad de cada mercado, de cada portafolio, de cada área terapéutica es diferente. Entonces siento que al final hay temas en los que tú vas a tener que profundizar sí o sí. No sé, si incursionas en enfermedades huérfanas, pues tienes que aprender de la legislación de huérfanas, porque es que es un mundo completamente diferente al cardiovascular. Entonces creo que también es una pregunta que se puede, digamos, modular dependiendo de lo que cada quien haga dentro de la industria. Y eso casi que le da un tuning dependiendo yo qué esté haciendo y para dónde vaya o qué quiere buscar mi organización, yo debería subir o bajar estas barras en mi conocimiento para adaptarme. Creo que de acuerdo. No lo había visto así, muy interesante. Camilo, y si me permites ahí... Por supuesto. Digamos que hay algunas áreas como todo lo que tiene que ver con los desenlaces reportados por los pacientes, por ejemplo, que van cobrando cada vez más importancia y ahí no lo hemos incluido. De acuerdo. Y nuestras agencias regulatorias hoy en día nos dicen, bueno, pero digamos que usted está, sobre todo en oncología, agregando 6 o 7 meses de vida, y eso cómo se traduce en la calidad de vida de los pacientes. Y los desenlaces reportados por pacientes también son un insumo valiosísimo, a veces reemplaza todo esto. Y no tenemos mucho conocimiento, no sabemos hacer muchos estudios de eso. Realmente nuestros pacientes tampoco tienen pues muchos entrenamientos, las organizaciones de pacientes les faltan también insumos y demás. Y el otro tema que también me parece podría ir ahí es la parte de evidencia del mundo real, donde los médicos pues ellos muy familiarizados con el tema,
Pero nosotros ya no funcionamos con el estudio publicado lejano, sino que queremos ver cómo se comporta eso, dadas las particularidades de nuestros sistemas o de nuestros momentos. Así que bueno, podríamos sumar un par de barritas allí también. Totalmente. LinkedIn no me dejaba añadir más, pero menos mal, porque si no, tú lo añadiste y estoy totalmente de acuerdo. Ana mencionó que el Market Access ha evolucionado para que la estrategia sea paciente céntrica, totalmente de acuerdo, y en esa perspectiva tiene mucho sentido que los desenlaces reportados por pacientes y la efectividad, no la eficacia, la efectividad, es decir, el efecto de los medicamentos en condiciones reales, pues cobre todo el sentido del mundo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias.